Poder Ejecutivo va a enviar estas iniciativas al Congreso. Algunos de los proyectos los vamos a tratar en extraordinarias, como bien ustedes saben, que ya tienen el temario, mientras que otras iniciativas se van a enviar durante el periodo legislativo 2026. No solo que no moderniza, no genera empleo, no resuelve la precarización, debilita las organizaciones sindicales, fracciona las indemnizaciones, las vacaciones, extiende la jornada laboral, es sumamente perjudicial para todos los trabajadores y trabajadoras. Hoy es un gran paso, se colmaron todas las plazas del país, pero tenemos que ser capaces de ir a un nuevo paro activo y el gobierno decide tratar la reforma del Senado. Hola, mi nombre es Samantha Sassi y les doy la bienvenida desde el estudio de CLATE en Buenos Aires. Hoy vamos a hablar sobre el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei en Argentina y que está siendo debatido en este momento en el Senado. Para eso vamos a conversar con Matías Cremonte. Él es abogado laboralista, asesor de CLATE y presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, ALAL. Este 18 de diciembre se llevó a cabo en Buenos Aires una masiva marcha en rechazo a este proyecto que ha sido fuertemente cuestionado por organizaciones sindicales, sociales y del ámbito jurídico porque avanza sobre derechos consagrados en la Constitución Nacional. Bueno, Matías, ¿por qué los abogados laboralistas rechazan este proyecto? ¿Cuáles son sus principales ejes y qué leyes vigentes modifican y si es anticonstitucional? Lo primero que tenemos que decir es que es un proyecto de ley que está basado en una premisa falsa, es una gran mentira. Porque el gobierno lo que está diciendo es que es necesaria para generar empleo registrado, para que crezca la economía, para incentivar de algún modo la contratación, y es una ley regresiva, es decir, es una ley que quita derechos, muchísimos, una ley profundísima, y que no va a tener ese resultado, porque nunca en la historia, ni de Argentina, ni en ningún país del mundo, una reforma laboral generó o destruyó empleo. Eso depende de la política económica, y la política económica, casualmente, de este gobierno es la que está destruyendo empleo. Entonces, lo único que va a tener como resultado, lo único que va a generar esta reforma laboral de aprobarse es mayor precarización, mayor sometimiento y mayor rentabilidad de las empresas. Esos son los únicos objetivos. Y es una reforma muy profunda. Realmente le da, si se quiere, en el punto de flotación del modelo sindical y del derecho al trabajo. ¿A qué me refiero? La legislación laboral está pensada en la necesidad de equiparar una relación que es esencialmente desigual. No es lo mismo el poder que tiene lógicamente un empresario que el que tiene un trabajador o una trabajadora individualmente considerados. Como es una relación desigual, las leyes laborales intentan equiparar esa desigualdad. Crean desigualdades en favor de los trabajadores y las trabajadoras para equiparar esa desigualdad que se da en la realidad. Esta ley lima todas esos resortes, esos derechos que tienen los trabajadores como para oponerse, como para rechazar, como para tener alguna cuota de poder en esa relación, y la vuelve a poner en cabeza de los empresarios. Es decir, pegan la esencia del derecho del trabajo. De algún modo es comparable en ese aspecto con la reforma laboral del gobierno de Brasil de Michel Temer en 2017, que tuvo ese mismo sentido. Deslaboralizar las relaciones laborales y llevarlas a una relación entre iguales, que es lo que existía antes de que nazca el derecho al trabajo. Es decir, es un retroceso, a pesar de que se llama ley de modernización laboral, es un retroceso al siglo XIX. ¿Y qué va a pasar con la jornada laboral, los aportes patronales, las vacaciones y otros aspectos del trabajo formal en Argentina? Y también te quería preguntar si esto incluye a trabajadores públicos y privados. Es una ley que va a perjudicar y empeorar la vida y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores, registrados, no registrados, para el sector privado, incluso para el sector público, porque en el sector público hay muchas relaciones que se rigen por la ley de contrato de trabajo. Pero además, los aspectos de la reforma sindical o del derecho colectivo del trabajo, esas rigen tanto para los sindicatos del sector privado como del sector público. Es decir, es una forma que va a condicionar la acción sindical de todo el movimiento obrero. En cuanto a la jornada de trabajo, es tal vez uno de los ejemplos más claros respecto al aumento de sometimiento o cuál es el sentido de esta norma. Es decir, establecer que la legislación está al servicio
de las necesidades de la producción o de las necesidades del empleador. Hoy uno tiene una jornada limitada a 8 horas diarias o 48 horas semanales. Es una de las jornadas más largas del mundo. Hay países en América Latina, en el mundo, que ya tienen una jornada de 44 horas semanales, 40. Bueno, Argentina mantiene la jornada de 48 horas semanales, pero la jornada diaria está limitada a 8 horas y la persona que trabaja sabe a qué hora ingresa y a qué hora se va y organiza su vida fuera del trabajo en función de que ya conoce cuál es la jornada. Esta ley crea lo que se denomina un banco de horas que flexibiliza la jornada, y si bien uno va a seguir trabajando 48 horas semanales, ya se van a calcular en base a un periodo mucho mayor, que puede ser un mes, 6 meses, y la persona tiene que trabajar esa cantidad de horas, pero ya sin límite diario. Puede trabajar 12 horas un día, 6 días al otro día no ir, y eso lo puede decidir el empleador de un día para el otro. Se pierde la posibilidad de decidir la soberanía de cada trabajador o cada trabajadora sobre el tiempo de trabajo y sobre todo sobre el tiempo de descanso. Eso se llama banco de horas, porque en definitiva funciona como un banco, paradójicamente. Quien trabaje algunas horas de más va a tener un crédito a favor, que en todo caso se van a compensar con un descanso posterior, pero también va a tener una deuda con el banco y va a tener que recuperar esas horas si trabaja menos que las del total. Respecto de los aportes patronales o las cargas laborales en general, hay una situación que es realmente trágica. En nuestro país existe la posibilidad de despedir a un trabajador sin ninguna causa, ¿no? Un empleador puede decidir que una persona contratada no trabaje más sin ningún tipo de justificación. Lo que ocurre en ese caso es que debe indemnizarla. Debe reparar el daño que le causa por dejar a esa persona sin trabajo sin ningún motivo, ¿no? Se llama despido arbitrario. Esa indemnización es un mes de sueldo, un mes de salario por cada año de antigüedad. En general, en los países de América Latina varía, pero en todos los casos existe una reparación cuando hay un despido injustificado. Obviamente, esa indemnización la paga el empleador, que es quien se benefició del trabajo. Esta reforma laboral crea un fondo de asistencia laboral, se llama FAL, al cual deberán aportar cada uno de los empleadores un 3% de los salarios de cada uno de sus empleados. Pero para no incrementar el costo laboral, la ley disminuye en un 3% el aporte a la seguridad social. Entonces, va a haber un aporte de un 3% por cada trabajador, un fondo para pagar las indemnizaciones por despido que se descuenta de lo que hoy los trabajadores aportan para su propia jubilación, es decir, el sistema de la seguridad social. Quienes terminan subsidiando las indemnizaciones por despido son los propios trabajadores y trabajadoras. ¿Y qué pasa con la informalidad? Porque en Argentina en este 2025 la informalidad alcanzó el 43,2%, es el nivel más alto desde 2008. Esta reforma supuestamente viene a resolver este problema. ¿Esto es real? No, esta reforma no viene a resolver ese problema. Esta reforma va a incrementar ese problema. Reformas parecidas hubo en Perú, en Paraguay, que además son países que se ponen, modelos laborales que se ponen como objetivos a llegar por parte de muchos funcionarios que han llevado adelante reformas parecidas en algunos casos, incluso no tan drásticas como estas, pero la informalidad ha crecido a niveles insospechados. Es decir, en Paraguay las estadísticas hablan de que es un 60%, en general se dice que es mucho mayor porque no se confía ni siquiera en las estadísticas, y Perú creo que en un 50% se puede hablar de informalidad. Argentina hoy está en su pico más alto, pero seguramente siga creciendo, entre otras razones, porque se eliminaron las sanciones para los empleadores que no registran una relación laboral. Con lo cual, es el único delito para el cual este gobierno lo que propone es la eliminación de la pena. Claro, porque las víctimas son trabajadores y trabajadoras y no va sobre la propiedad privada o sobre los intereses de las empresas. Entonces, como decíamos al principio, es una reforma laboral regresiva que de ninguna manera va a contribuir a la creación de empleo ni a la creación de empleo registrado, y damos por descontado, por lo que viene ocurriendo, que por el contrario, como consecuencia de estas políticas económicas que lleva adelante este gobierno, va a aumentar el desempleo
y aumentar el empleo no registrado porque no tiene ninguna sanción. Claro. ¿Y cuáles son las modificaciones que propone esta ley con respecto a las organizaciones sindicales y la negociación colectiva? Invertir el actual modelo, dar vuelta, poner patas arriba el actual modelo de relaciones colectivas laborales de nuestro país. Lo que existe ahora es un modelo de negociación colectiva por rama de actividad y sindicatos que también están organizados por rama de actividad. Entonces, los sindicatos o las federaciones de sindicatos de una misma actividad negocian con las cámaras empresarias el convenio colectivo que les va a regir a todos los trabajadores de esa misma actividad en todo el país. Y funciona como un piso. Existe la negociación colectiva por empresa o por grupo de empresas, pero que solo pueden mejorar las condiciones de ese piso del convenio de la actividad. Esto es una característica de Argentina. Brasil en algún sentido la tiene, México también, pero el resto de los países de América Latina, con los años, con décadas de deterioro, de precarización, de ataques al derecho laboral, fueron perdiendo esta importantísima condición que significa que se negocia a nivel de actividad. Lo que la ley propone ahora es que los convenios colectivos se negocien al nivel de empresa, exclusivamente, y que eso que es un piso, que es el convenio de actividad, se transforme en un techo, y entonces el nivel de empresa se pueda negociar peores condiciones que lo que hoy existe al nivel de la actividad. Pero además se fomenta la creación de sindicatos de empresa. ¿Qué ocurre? Normalmente son los propios empresarios los que fomentan la creación de un sindicato de empresa en su empresa. Rápidamente van a poder crear sindicatos, la legislación se va a modificar de modo tal de que se los considere los más representativos, porque para considerarlos así no van a tener que tener más afiliados que el sindicato de la actividad, sino en esa empresa le van a dar una personería para negociar convenios colectivos, entonces en poco tiempo tendremos sindicato por empresa, convenios colectivos por empresa y un deterioro evidentemente grave en los derechos en general laborales. Y esto va acompañado de una restricción muy profunda en el derecho de huelga. Ustedes saben que existen en general lo que se denominan los servicios esenciales, que en todo el mundo son los ámbitos en donde se puede restringir o limitar el derecho de huelga, que son los que pueden poner en peligro, su interrupción puede poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población. Está absolutamente tolerado que los sistemas restrinjan y establezcan que para hacer una huelga en ese tipo de actividades hay que garantizar una guardia mínima. Lo que este proyecto de ley establece es que de 5 actividades que hoy son consideradas esenciales, se pasaría a 65. Y se obliga a que en todos esos lugares hay que garantizar una guardia mínima de por lo menos un 75% de la dotación normal. Es decir, se restringe de tal manera el derecho de huelga que no va a tener ningún tipo de efectividad. Claro. Y ahora hablemos sobre la llamada industria del juicio. ¿Qué significa este concepto que se está usando tanto en Argentina en estos días y si esta ley viene a modificar algo en ese sentido? Cada vez que un gobierno va a presentar un proyecto de reforma laboral regresivo como es este, es decir, que tiene que buscar un justificativo porque no puede, por supuesto, proponerlo argumentando que va a mejorar las condiciones de trabajo, sino que se sabe perfectamente que la va a empeorar, comienza tratando de generar en la opinión pública una idea de que es necesaria la ley, ¿no? Entonces se plantea que hay, entre otras cosas, muchos juicios laborales, una alta litigiosidad. Y eso es falso. Es falso en cantidad de juicios. La litigiosidad en nuestro país es inferior a la de Uruguay, a la de Brasil, a la de Chile. Es decir, en términos comparativos no es cierto. Pero además es falso si se contrasta con la ilegalidad del mercado de trabajo. Decías recién que llega a un 40 y pico, más de un 40% la ilegalidad del mercado de trabajo. Cada una de esas personas, que son alrededor de 7 millones de personas que trabajan de manera ilegal porque esa relación no está registrada, todos los días puede iniciar un juicio, porque cobra un salario inferior al que corresponde, porque no le pagan horas extras si trabaja de más, porque no tiene un seguro contra si se enferma o accidente de trabajo, en fin, por todo lo que supone o todo lo que rodea una relación laboral de estas características. Sin embargo, los juicios que efectivamente se inician no llegan al 1% de esa cantidad, que pudieran ser 6 o 7 millones. Así que es una falacia. Porque además, los juicios laborales en nuestro país, por una crisis que tiene sobre todo la justicia laboral, hace que los procesos duren 6 o 7 años.
los únicos que se benefician con esos largos procesos son los empleadores, que además de poder disponer del dinero que finalmente van a tener que pagar durante todo ese tiempo e invertirlo de la manera que se les ocurra, y por supuesto van a salir ganando, aunque al final tengan que pagar una condena por no haber cumplido con un derecho laboral. En el medio de los juicios es muy común que los empresarios ofrezcan un acuerdo por mucho menos de lo que corresponde y el trabajador o la trabajadora, condicionado por la necesidad, lo acepte. Entonces es algo no solo falso, sino que además si tiene una víctima son los trabajadores y las trabajadoras. Por último, Matías, me gustaría preguntarte si conoces otros proyectos en la región similares a este proyecto regresivo que hay en Argentina, digamos, en otros países de la región. Yo creo que no hay un proyecto tan profundo como este en ningún lugar de la región. De hecho, solo es comparable en nuestro país con un antecedente y fue la reforma laboral de 1976 que hizo la dictadura militar, por su profundidad y por su magnitud. Pero claro, tiene cosas de proyectos de reforma laboral regresiva de otros países. Yo diría que tiene lo peor de cada uno de las reformas regresivas. Pensemos en el trabajo en plataformas, por ejemplo. El mundo debate en general qué tipo de protección hay que darle. De hecho, la próxima conferencia de la OIT tiene como uno de sus objetivos aprobar un convenio para justamente proteger ese tipo de trabajo que hoy está en una desprotección absoluta. Los sistemas varían en reconocerlos como trabajadores y por lo tanto que sea de aplicación la legislación laboral general o sancionar una ley específica que le dé una protección especial. Esta reforma laboral los excluye de la ley laboral, es decir, dice no son trabajadores, y en un capítulo específico establece que hay una relación entre iguales, que no hay una relación laboral, que hay una relación entre, de algún modo, empresarios, un trabajador que no es trabajador, es un autónomo, es un independiente, un repartidor, que se relaciona con otro igual, que es el dueño de una plataforma, es decir, es un retroceso cuando no existía el derecho del trabajo. Es algo parecido en un sentido, pero no tan grave, como lo que ocurre en Brasil ahora, donde el Poder Judicial en su máxima representación estaba decidiendo que cuando un repartidor tenga que hacer un juicio para reclamar sobre los derechos laborales que están siendo vulnerados cada día en esa forma de trabajo, no pueda acudir a la justicia del trabajo, sino que deba acudir a la justicia civil. Bueno, en ese sentido es que decimos que hay una deslaboralización, un retroceso al siglo XIX, es decir, a cuando el trabajo no era considerada algo que debía protegerse, sino que era una relación entre iguales. Gracias, Matías, por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Aquí termina esta entrevista con Matías Cremonte, presidente de ALAL, con quien conversamos sobre los impactos del proyecto de reforma laboral de Milei en Argentina. Y los invitamos a seguir acompañando nuestro ciclo de entrevistas con dirigentes del mundo sindical. Muchas gracias.